Hola a todos, nosotros somos el colectivo Arte y Memoria por el Cambio y les queremos dar la bienvenida a este espacio donde vamos a explorar un poquito acerca de la rica historia de nuestro municipio. Queremos que nos acompañen en este viaje donde vamos a descubrir todas las voces y las historias que han moldeado nuestra identidad. Yo soy Samuel y les quiero presentar a mi compañera Aleja en este podcast. Hola, les cuento que juntos reviviremos momentos significativos que han dejado una marca indeleble en nuestra comunidad. Este proyecto es posible gracias al Ministerio de Cultura, al programa Jóvenes por el Cambio, la Esfera Music Producciones y la Fundación Casa de la Cultura. Hola a todos, seguimos en el tercer episodio del podcast de Jóvenes por el Cambio. Hola, este es el tercer episodio. Traemos aquí a Rodrigo Muñoz, al Mono Bandola, integrante del grupo Bandola, profesor de música en la Casa de la Cultura. Lo traemos aquí para hablar sobre el Festival de la Locura, siguiendo el hilo de cultura y de festivales. Queremos hablar de ese evento que fue tan importante en Sevilla. Queremos saber quién lo hizo, en qué año se hizo, por qué se hizo, o sea, cómo surgió ese evento como que del que todo el mundo habla hoy día, que pues ya no se hace, pero pues es una duda que muchos tenemos. Entonces queremos hablar hoy con el Mono acerca de ese festival, del Festival de la Locura. Mono, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por permitirme contar estas vivencias. El Festival de la Locura, primero y último, porque así se diseñó, se realizó en el año 2007. Ese festival fue una idea del alcalde de ese entonces, un señor llamado Óscar Salazar Henao, y lo concibió como un ejercicio de tolerancia, porque en ese entonces, como en muchos episodios de nuestro país, estaba muy deteriorada la tolerancia y la convivencia. Entonces él, como lo creó como un ejercicio de comunidad, para que la gente pues aprendiera a tolerar que todos somos distintos y que todos podemos manifestarnos de una u otra forma sin que los demás vayan a agredir por esa diferencia, ¿cierto? Eso fue como la filosofía. Él se inspiró en el elogio de la locura de Erasmo, donde en este escrito, que tiene bastantes años, todos sabemos, pues se habla de cómo la gente, el ser humano, se puede manifestar desde su espontaneidad para ser un poquito contestatario con el sistema, digámoslo así. Entonces este señor, el alcalde, tenía esa idea y esa característica. Él era un hombre bastante fuerte en sus criterios y sus cosas, y quiso hacer ese festival aquí en el pueblo. Repito, fue el primero y último. Solo se realizó una vez en el año 2007. ¿En qué consistía? Consistía en que había una serie de actividades muy lúdicas, más que locas, eran lúdicas. Locas porque se salían de lo común, pero totalmente normales para el ser humano, que son simplemente el convivir y el poder con los demás, disfrutar de la condición humana sencilla y llanamente. Por ejemplo, voy a hablar de algunas actividades que se diseñaron para esa época. La Plaza de la Concordia se convirtió en la zona T, así se llamaba, y la T por aquello de la tolerancia. Y tenía unos espacios de tiempo donde se realizaban diferentes actividades. Por ejemplo, había un momento que se llamaba la hora pico, y esa hora pico consistía en que usted tenía, si entraba a esa zona T, a la zona de tolerancia, porque ahí se llamaba también, tenía la licencia de besar o darle un pico a quien quisiera, y esa persona obviamente debía dejarse dar el pico, ¿cierto? Entonces es un ejercicio, mire lo bonito que es, con algo tan tierno como es un beso, enseñar a la gente a tolerar cosas, ¿cierto? A mí me nace, porque hay una persona a la que le tengo afecto, pero nunca he tenido acercamiento y le quiero dar un beso, pues aprovecho ese momento, que esa licencia que me dio ese festival en ese momento. Esa fue una de las actividades. Se hizo homenaje en esa actividad a un gran personaje de la literatura universal, que es el Quijote, que
también es un ejemplo de cómo usted con su pensamiento y con sus actitudes intenta cambiar el mundo y la gente dice que usted se enloqueció porque usted está diciendo cosas que son reales, que son verdades, pero la gente está acostumbrada a otra realidad, entonces dice, este se enloqueció, quiere cambiar el mundo y resulta que la cosa no es así. Entonces en ese entonces se le hizo homenaje a ese personaje, repito, de la literatura universal, y los muchachos de los colegios de ese entonces recitaron el Quijote, porque hay una obra de un señor de Calarcá que hizo el Quijote en coplas. Todo el Quijote, la historia del Quijote la hizo en copla y los muchachos lo recitaban por horas, en coro. O sea, era una vaina muy bonita porque iban contando la historia del Quijote de la Mancha en copla. Y fue, repito, una actividad bastante bonita y bastante lúdica y bastante educativa. Esa fue otra. Otro personaje que le pusieron la chapa de loco por sus propuestas, que fue Simón Bolívar. A él muchos decían que el hombre tenía la teja corrida por lo que estaba proponiendo de la unión de la América, de todos los pueblos de América, etcétera. Y entonces hubo un momento en que dos personajes de Sevilla representaron a Bolívar y al Quijote, que uno pues fue real, que vivió en estos espacios, otro que es ficticio, que es el de la novela de Cervantes, y los pusieron a conversar, y era un momento muy bonito porque era estos dos personajes conversando sobre sus ideas, sobre sus propuestas, y la gente disfrutando de eso, de cómo Bolívar le contaba al Quijote sobre sus propuestas y sobre sus planes, y lo mismo hacía el Quijote, al revés, hablaban de sus caballos, ¿cierto? Rocinante era muy bien descrito por el Quijote de esa conversación, y Palomo lo escribía muy bien Bolívar, y hablaban de sus cosas, de cosas que todos sabemos, pueden ser ideas locas, pero que son reales, de tratar de cambiar el mundo, de poner el mundo como con otro orden, como más justo, como más humano, digámoslo así. Esa fue otra actividad. Otra, coincidió que ese fin de semana que se hizo Festival de la Locura, había luna llena y los habitantes del pueblo, por propuesta del festival, salíamos a la calle en pijama y se hizo un concurso de aullarle a la luna. Entonces la gente hacía cola frente a un micrófono, mucha gente hizo cola y cada uno hacía su aullido personal a la luna, con una luna esplendorosa que nos acompañó en esa noche, y era muy chistoso porque había unos aullidos espectaculares, unos más normalitos, pero había unos aullidos, verdaderamente aullidos a la luna. Y era una forma como de conjurar los males, como una forma de desahogarse, digámoslo así. Bueno, también queríamos como tener en cuenta de que, bueno, el Mono, para los que no saben, Rodrigo es autor de un libro muy importante para Sevilla, que es La Casa Bandola. En este libro se cuenta pues principalmente la historia del grupo Bandola, muy importante para el pueblo, pero también como en uno de sus capítulos se habla precisamente del Festival de la Locura, de la Locura, perdón, y también de muchos otros acontecimientos y pues cosas que han sido parte muy importante de la historia de Sevilla. Entonces yo creo que como que ese libro es como una referencia muy importante para todos los que no conocen Sevilla, de que sepan qué es Sevilla y pues de cómo ha venido creciendo con el grupo Bandola y con demás situaciones que han sido bastante importantes en la historia. Bueno, no sé si se mencionó antes, pero yo quería saber si el festival, bueno, sabemos que duró solo un año y pues la verdad, yo creo que muchos que han escuchado el relato quisieran que se volviera a presentar, pero pues el festival quería saber si duró como un día, 2 días, o una semana. Sí, fue un fin de semana, pero súper intenso. De verdad que fue una locura, pues por razones obvias. Hay que comentar pues de que pues, no todo mundo se mete en el cuento, pues sería
sería algo ilógico, porque no todo el mundo tiene la capacidad de desprenderse de su cordura para comportarse distinto a como se comporta durante toda su vida en un fin de semana. Pero sí, mucha gente participó y fue un fin de semana de verdad muy interesante. La gente que vivió en ese entonces el Festival de la Locura lo recuerda aún. Hay mucha gente que dice que qué bueno repetirlo, pero yo pienso que no, eso fue un momento único, hacer un segundo festival, porque además A mí sí me gustaría estar, porque es que, por ejemplo, los jóvenes de ahora, pues, escuchamos el relato y no estuvimos, entonces quisiéramos vivir Está algo como esa duda de similar. cómo se sentiría estar ahí presente. Claro, y yo porque creo es que algo- en este momento, ahora con, no sé, esta época, Ujú. con tantas cosas que hay, haciendo lo mismo sería muy diferente, sería, no Sí, sé. pues hay que masivo. respetar la idea inicial. La idea inicial decía primero y último. Ah. Nos tenemos que inventar otro. Pero sí, Sí. esos ejercicios de tolerancia y de convivencia son súper necesarios. Y sería muy bueno, de verdad, inventarse algo similar con otro rótulo, con otro eslogan también. Pero sí, sería muy bueno hacerlo. Sí, Sí, sí. sí, alguien que lo haga. Nosotros en ese año estuvimos en el mes de enero y empezando febrero, estuvimos en Argentina con el grupo Bandola y allá conocimos un espacio muy bonito en el barrio La Boca, que es un museo de un pintor muy importante argentino llamado Benito Quinquela Martín. Es un pintor que impulsó, digamos así, el impresionismo en Argentina. Y tenía unas ideas muy locas y unos amigos muy locos y se reunían, tenían una logia donde ellos se imponían una orden que se llamaba la Orden del Tornillo, una medalla que era un tornillo. Y a nosotros nos pareció eso muy interesante y miren qué casualidad que coincidió ese viaje nuestro a Argentina y conocer ese espacio tan bonito. Coincidió con que aquí se estaba preparando el Festival de la Locura, entonces nosotros dijimos, bueno, hagámosle un homenaje a este pintor y traigamos la Orden del Tornillo acá a Sevilla. Y se hizo, se le impuso la Orden del Tornillo a varios personajes de Sevilla. Algo muy chistoso, digámoslo así, es que aquí hubo un señor que era loco, pues no sé si diagnosticado o no, pero para la gente era un señor loco. Y él se ofreció por los días del Festival de la Locura para certificar, porque él decía, yo soy loco y yo sí sé quién es loco y quién se está haciendo el loco. Entonces en la Plaza de la Concordia se le instaló un escritorio y él tenía unas entrevistas cortas con la gente que le hacía cola para que lo diagnosticara y tenía una conversación corta y después de esa conversación él les decía, sí, certificado, usted es loco. O le decía, no lo certifico porque usted se está haciendo loco, usted no es loco. Pues, son cosas muy digamos que curiosas, pero que tienen que ver con el espíritu de ese festival, que, repito, tenía que ver con la tolerancia y la convivencia. Ese día convivimos los locos que nos estábamos haciendo con los locos de verdad, que eso es una cosa muy bonita. Bueno, pues ya vamos cerrando, pero pues yo diría que, a ver, pues Mono, ¿usted qué cree? Que el festival como que sí tuvo como, ¿cómo se puede decir? Un impacto. Como un impacto, digamos que hasta ahora en Sevilla, o bueno, en la Sí. cultura sevillana. Pues mire, ese festival realmente creo que impactó positivamente a la comunidad. Al menos puso a la gente a pensar en esto de la tolerancia. Y sí se cambiaron muchos comportamientos de ese entonces, de lo que estaba sucediendo, porque estaban sucediendo cosas muy tristes en el pueblo, de una intolerancia bárbara. Entonces sí, el festival sirvió y creo que muchas de las actividades que hacemos en otro festival, que es el Festival Bandola, es como el coletazo de ese festival, aunque ya el Festival Bandola existía, pero muchas de esas cosas repercuten en el Festival Bandola. Hay muchos comportamientos que se dan en el Festival Bandola que son como reflejo de ese Festival de la Locura.
En el Festival Bandola hay unos momentos de verdad locos, hay unos momentos muy bonitos. Estar en una plaza abrazándonos con gente muchas veces que no conocemos, desconocida, gente desconocida, elevar las manos en una canción. Eso, hay una cantidad de cosas que se hacen en el Festival Bandola que pienso que son influencia de ese Festival de la Locura. Además hubo una idea muy, muy loable. En ese entonces había desaparecido el Hospital San José, lo que llaman los sevillanos el viejo hospital, ahorita es el Hospital Centenario. Existía el edificio abandonado del Hospital San José y este alcalde, por los días del Festival de la Locura, propuso que ese edificio se utilizara para hacer un hospital psiquiátrico. Y pienso que es una idea excelente. Desafortunadamente tuvo personas que se opusieron, que porque decía que Sevilla se iba a convertir en un pueblo de locos más, y no se llevó a cabo, pero sí se había logrado incluso digamos que el gobierno departamental dijera que sí apoyaba esa idea, porque es muy necesario. Hay que quitar la prevención de que un hospital psiquiátrico es algo malo. Precisamente un hospital psiquiátrico tiene esa gran ventaja y es la de ayudarle a las personas que tienen cierta condición, digamos que ya de enfermedad, ¿cierto? De su mente. Y se pudo haber logrado, pero bueno, fue un gran impulso que se hizo en ese entonces también, como un detalle, digamos que anecdótico de lo que pasó en el festival. Sí, se pudo, pero no fue. Sí, bueno, Monito, muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. Es muy chévere poder hablar como de este tema que nos tenía como con tanta duda. Sí, claro, curiosidad, pues por saber más de ese festival. Hay muchas actividades porque era desde las 7 de la mañana hasta más de la medianoche. Actividades muy locas. No había momento para descansar. Eso es una cosa increíble. Habría muchas cosas más para contar de ese festival. Lastimosamente, bueno, no nos queda tiempo, pero es algo muy, muy interesante y pues para que siga como en la mente de todos nosotros y pues de todos los jóvenes, como para seguir como que esta anécdota siga como perdurando en todos nosotros. Así que muchas gracias por el tiempo y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Adiós. Bueno. Podcast realizado en Sevilla Valle por el colectivo Arte y Memoria Sevilla, ganadores de la convocatoria Jóvenes por el Cambio, apoyado por el